Hola, ¿cómo estáis? Hoy vamos a dar una vuelta rápida por la habitación de vinilo enfermos y es que va a haber un cambio importante porque me han llegado dos altavoces que he comprado, dos altavoces usados que ahora os voy a enseñar y os voy a explicar el por qué los he comprado, a pesar de que se supone que tienen los subwoofers estropeados. Me dijo el vendedor que al subir el volumen los altavoces, bueno, pues fallaban un poco, pero bueno, la cuestión es que a mí me interesaban los tweeters. Esos son los dos altavoces que tengo ahora mismo, que son dos altavoces Technics, como este, ¿veis? Altavoces de 3 vías, de lo más sencillito del mundo, y me han dado muy buen resultado. Lo que pasa es que uno de ellos tiene la caja un poco rota, tiene una grieta en la madera. No son de madera de verdad, son de aglomerado, de este compuesto de madera, de serrín prensado. Y ya os digo que me han funcionado muy bien, me dan un volumen de sobra, pero hace mucho tiempo que tenía esta pareja de aquí. Esta pareja de altavoces Infinity Alpha 20. Hay Alpha 10, Alpha 20, Alpha 40, que yo sepa, y no sé si los hay superiores. Toda esta gama, los 10, los 20 y los 40, llevan estos tweeters que, como veis, están hechos polvo. Accidente doméstico, involucrando a niños pequeños, igual que me pasó en aquello que os conté en el vídeo de las agujas, aquellas batallitas sobre niños pequeños y discos de vinilo. Pues bueno, más que los discos, lo que sufren son los equipos. Y los tenía por ahí a la espera, porque cada recambio, cada uno de estos tweeters nuevo cuesta... Lo mínimo que he encontrado son 59 euros por cada unidad, gastos de envío aparte, así que se ponía la cosa en más de 120 euros y me parecía una auténtica locura, así que ahí los tenía. Pero he encontrado en Wallapop otros dos altavoces exactamente iguales a los que les fallaba el altavoz grande. Se supone que altos volúmenes dejan de funcionar bien, pero a mí lo que me interesaba era los tweeters que estuvieran en perfecto estado, y lo están en los dos, y además las cajas de los míos están menos arañadas, están mejor, así que pondré estos dos tweeters en aquellos dos de allí. Además, estos altavoces tienen doble input de entrada y los míos no lo tenían, pero estos sí que traen estas piezas para poder conectar simplemente un input de entrada y que funcionen las dos vías, porque llevan dos vías independientes. Estas cajas las voy a guardar y si algún día tuviese una habitación más grande, pues utilizaría los 4 altavoces iguales, porque ya los utilicé al principio cuando hice el canal. En los primeros vídeos se ven estos dos altavoces antes de que se estropearan los tweeters, se ve que los tenía conectados y la verdad que dan un sonido buenísimo, súper cálido, y bueno, pues no hay más que ver la madera, el material con el que están hechos, y son fabricados en Dinamarca, así que te aseguras que haya una mano de obra especializada detrás y que esté todo bien ensamblado, bien atornillado y bien montado. Ahora mismo tengo ese subwoofer de suelo, que es un Technics SBW500. Es un subwoofer que, en lugar de tener el altavoz proyectado hacia adelante o hacia arriba como otros, lo tiene hacia el suelo, lo cual hace que dé unos graves muy cálidos y bueno, pues que notes un poco que vibra el suelo más que las ventanas, como suele pasar con otros, ¿no? Que te vibran las ventanas de la habitación enseguida. Aquí no, aquí notas que vibra el suelo. También quería enseñaros este disco que me han regalado ayer mismo, y es del grupo de Moratalaz, 13 segundos. Se titula Invisibles y es podríamos decir que es un EP o un LP. Va a 45 revoluciones, pero tiene suficientes canciones por cada lado como para decir que es un LP, creo yo. De momento es lo único que tienen publicado en vinilo, es un disco autofinanciado, no está en ninguna discográfica. Como decía, son madrileños de Moratalaz y tienen publicado hace un par de meses un EP en su canal de YouTube, así que os dejaré el enlace por ahí abajo para que investiguéis a este grupo. 13 segundos. Y lo último es este disco que tengo por aquí apoyado, que no sé si conoceréis o no conoceréis. El caso es que lo he conseguido hace poquito
una copia de For the Whole World to See del grupo Death. Estos no son los metaleros Death, sino que es un grupo de 3 hermanos de la ciudad de Detroit que empezaron a tocar en los años 70. No os voy a decir más. Si estáis interesados en que haga un vídeo sobre esta banda y sobre este disco en concreto, dejadme vuestros comentarios ahí abajo y os hago un pequeño documental sobre este grupo y sobre estas canciones que contiene este disco, que es muy interesante la historia. No olvidéis dejar vuestros likes, suscribiros al canal si no lo habéis hecho y ya sabéis que podéis entrar en la tienda oficial Vinilo Enfermos en el enlace que tenéis en la descripción del vídeo.